continuación, vamos a exponer acerca del tema de la Ley de Protección sobre Datos Personales. Los integrantes de mi grupo son Estefanía Barrocal, Maricielo Yupa, Anthony Cayo, Carla Zorrilla y quien les habla, Jennifer Flores. Voy a hacer una pequeña introducción acerca del tema. Cuando hablamos de datos personales nos referimos a toda aquella información relativa a una persona que la identifica o la hace identificable. Entre otras cosas, la identidad la describen, precisan su origen, edad, lugar de residencia, trayectoria académica, laboral o profesional, pero también describe aspectos más sensibles o delicados, como su forma de pensar, su estado de salud, sus características físicas, ideología o vida sexual, entre otros aspectos. No obstante, el uso extensivo de tecnologías de la información y telecomunicaciones ha permitido que en muchas ocasiones los datos personales sean tratados para fines de distintos orígenes a los que fueron recabados, así como transmitidos sin el conocimiento del titular, rebasando la esfera de la privacidad de las personas y lesionando en ocasiones a otros derechos y libertades. Le doy pase a mi compañera Maricielo para que continúe con la exposición. Buenas noches, mi nombre es Maricielo Yupa. Yo les voy a hablar sobre qué son los datos personales. Son todas aquellas información o datos que permiten identificar a una persona natural o hacer identificable, como nombre, imagen, voz, documento, nacionalidad de identidad, pasaporte, firma y entre otros. Cuando la información está estrecha vinculada a la intimidad de la persona, los datos personales serán datos sensibles, datos biométricos, origen racial, ingresos económicos, política, religión, e información relacionada con la salud. Gracias. Le doy pase a mi compañera Carla, que les hablará un poco de las normas que protegen a los datos personales en el Perú. Bueno, yo les voy a hablar de las normas que protegen los datos personales en el Perú. A nivel nacional, los datos personales son protegidos por 3 normas. La primera es la Constitución Política del Perú, prevé que los servicios informáticos computarizados o no, públicos o privados, no suministren información que afecte a la intimidad personal y familiar de las personas. La segunda sería la ley 29733, la ley de protección de los datos personales, desarrolla los derechos de los titulares de datos personales, los principios y las condiciones que se deben aplicar en su tratamiento. Y la tercera sería el Decreto Supremo 003-2013 JUS, Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, regula la inscripción en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales, así como en el régimen sancionador ante la inobservancia de la normatividad sobre protección de datos personales. A continuación le doy pase a mi compañera Deyanira. Soy Deyanira Estefanía Brocal de la Cruz y el día de hoy voy a hablar sobre el Objetivo de Protección de los Datos Personales. La vigente Ley de Protección de Datos Personales, que es la Ley 29733, tiene por objetivo garantizar el derecho fundamental de las personas a la protección de la privacidad, para lo cual prescribe que el tratamiento de sus datos personales sea proporcional y seguro, de acuerdo con finalidades consentidas por tales personas o habilidades por ley, preveniendo así tales datos sean objetivos y el tráfico o ilícito. Esta legislación establece obligaciones sobre las empresas para que aseguren un adecuado tratamiento de los datos personales. Otro punto es que voy a hablar de las principales obligaciones para una empresa. Las principales son inscribir ante todo la autoridad de los bancos los datos personales, obtener un consentimiento en formato de los titulares de los datos personales, aplicar medidas de seguridad que sean idóneas y eficaces, establecer un procedimiento de atención de los derechos de las personas y comunicar el flujo transfronterizo. A continuación le paso a mi compañero Anthony, que va a hablar de las consecuencias de incumplir con estas obligaciones. Buenas noches, soy Anthony Cayo Palomino. A continuación siguen las consecuencias de incumplir estas obligaciones, pues, ¿no?
La legislación exige un adecuado tratamiento de datos personales de los clientes, proveedores, colaboradores, trabajadores y otras personas vinculadas a la actividad de una empresa. Es obligatorio desde hace más de 2 años y todo lo antes indicado se viene exigiendo efectivamente. Sin embargo, hay muchas empresas que no cumplen esto, pues, ¿no? En el caso de los bancos, donde se cruzan información de datos personales. Y, y la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales ya viene sancionando a más de 70 empresas por incumplir estas obligaciones. Estos montos de las multas ascienden aproximadamente a 2 millones de soles. Cada multa puede llegar a hasta 100 UIT si una empresa no está adecuada a la regulación de protección de los datos personales. En la casuística, en la actualidad, como se viene dando, por ejemplo, de personas confirmadas de COVID, están prohibidas dar información de sus nombres, pues, ¿no? Si son reveladas estos nombres sin su consentimiento, pueden tener unas multas que ascienden entre 21.500 a 215.000 soles. Estarían infringiendo en la ley número 29733, ¿no? Le doy pase a mi compañera Jennifer. Hemos llegado a 4 conclusiones acerca de este tema, que los derechos humanos han tenido que evolucionar al paso de las circunstancias y las épocas. Es así como ahora se habla de una tercera generación de derechos relacionados con el uso de nuevas tecnologías en una cultura postmaterialista que deja entrever la necesidad de reconocer los derechos y libertades mediante las leyes específicas. Segundo, es necesario entender que todo sistema constitucional de derechos fundamentales debe proteger la libertad siempre y cuando no afecte a terceros, a terceras personas. Tercero, el avance tecnológico acentúa el peligro que corre la intimidad de las personas, porque facilita la intromisión de terceros a la información que se desea resguardar, tal como el domicilio, registros privados y datos financieros, en este caso, ¿no? Ideología, historia clínica, etc. Por esa razón es necesario crear estas mismas leyes, ¿no? Para que se protejan. Y es difícil resguardar la información de la vida privada de las personas públicas debido a que por su profesión o condición social pueden estar más al alcance de la vida pública, aunque conservan su derecho a la intimidad que les es innato, ¿no? Muchas gracias.